Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Y la palabra del Señor nos habla de que somos más que vencedores, somos más que vencedores. La palabra del Señor nos declara que somos más que vencedores, y es una declaración, amados, que nos da mucho ánimo, que nos da mucha fortaleza y que nos da la valentía para nosotros poder seguir adelante en las diferentes situaciones y batallas que podemos tener en la vida, porque todos tenemos situaciones, obviamente. Y el capítulo 8 de Romanos, la carta de Romanos, tiene que ver con una vida en victoria. Es una carta muy doctrinal y tiene que ver con una vida en victoria. Una vida en Cristo, amados, es una vida sin condena. Nadie tiene por qué condenarnos si vivimos en Cristo. Es una vida que es guiada por el Espíritu Santo y es una vida llena de esperanza. Eso es la vida en Cristo, y eso es lo que nos enseña específicamente, y de eso nos habla la carta de Romanos. Entonces, la vida en Cristo es de un vencedor, y no en nuestras propias fuerzas. No vencemos las circunstancias en nuestras propias fuerzas, sino que las vencemos en Cristo, en Dios, por lo que Él está haciendo en nosotros. Haciendo, o sea, de una forma continua, no por lo que ya hizo, por lo que ya hizo pasó, pero cada día Él obra en nosotros. Entonces es una vida en victoria. Y quiero, por favor, que vayamos un momento a Romanos 8:37. Romanos 8:37 nos dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo, que nos ha amado. Cristo que nos ha amado. Entonces, amados, vencer significa sujetar o derrotar al enemigo. Pero aquí nos habla de que no somos vencedores. Nos dice que somos más que vencedores. O sea, estamos por encima de ser vencedores, ¿cierto? Entonces eso nos quiere decir que tenemos ya las cosas aseguradas en victoria. La cosa está en que usted y yo tenemos que creer esa palabra. Esto no es una charla de motivación, ni de que para sentirnos como automotivados, ¿no? Sino que es la palabra del Señor. Es lo que Cristo ha dejado en la palabra a través de su siervo Pablo. ¿Ya? Es lo que Él ha dejado. Recordemos que la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y es lo que quiso transmitir a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mensaje que quiere el Señor transmitirnos el día de hoy. Que nosotros no somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de que somos más que vencedores, es porque Dios nos ha coronado. Dios nos ha coronado como ganadores, y podremos vencer cada prueba. El pastor muy bien lo decía la semana pasada. No quiere decir que una vida en Cristo todos los problemas se nos van. Las situaciones siguen, y pasa una y sigue otra, de cualquier índole, ¿cierto? Pero quiere decir que nosotros las vamos a poder vencer en Cristo Jesús, porque Él ya nos dio la victoria. Y Él venció ¿en dónde? En la cruz. Ahí fue donde Él venció, en su muerte y en su resurrección. Él venció todo aquello para nosotros darnos victoria. Vamos, por favor, por un momento a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Si alguien lo tiene, por favor, para que participemos todos, lo pueda leer. Alguien me dice amén, me levanta la mano y podemos participar. Estamos bien de tiempo, o sea que podemos participar todos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Amén. Mi hermana Estela. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Gracias mi hermana, está el apóstol Pablo dando gracias a Dios por la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, verdaderamente comprendemos por qué la palabra de Dios declara que somos más que vencedores. Porque es que muchas veces se encuentra uno hablando, de pronto habla uno con un hermano o una persona que le dice que tiene muchos años en el cristianismo, o le dicen a uno, es que el Señor lo significa todo para mí, ¿no? Pero habla uno con la persona y la persona es llena de temores, llena de dudas. A toda hora no habla sino, es que me duele aquí, me duele allá, la enfermedad aquí, la enfermedad allá. Es que la situación, o sea, una cantidad de cosas negativas. Sí, todos tenemos situaciones, todos pasamos por inconvenientes, pero nosotros no podemos estarnos apropiando de cada situación que nos llega, sino fijar nosotros nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, porque en Él es que tenemos la victoria. La victoria ya fue dada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afrontarla, poniendo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Quisiera entonces que empezáramos a leer, vamos a desglosar, vamos a reflexionar en algunos de en este pasaje que tenemos aquí en el capítulo 28. Y dice, aparte de todo, quiero compartirles que este primer versículo que vamos a leer, el versículo 28, es mi versículo rema. Así que si ustedes me quieren recordar en algún momento, si alguna vez no nos volvemos a ver, me recuerdan con este versículo, porque de muy joven ha sido mi versículo rema. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, este versículo no es para cualquier persona. Este versículo es para un cristiano. O sea, para los que estamos aquí, a los que ya hemos conocido del Señor, porque dice que a los que aman a Dios, yo creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios, ¿cierto? Si lo amamos, tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Entonces dice, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como dice la palabra aquí, porque el Señor tiene un propósito. Él nos ha llamado con un propósito. Él tiene un plan para nosotros. Entonces, muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor nos quieren robar la paz, ¿cierto? Es lo primero que pasa, algo que de pronto no lo esperábamos, inmediatamente nos quiere robar la paz. O estamos solamente estar cogidos de tiempo y ya nos afanamos. Eso es robar la paz, ¿cierto? Entonces eso me recuerda mucho cuando he sentido unos abrazos y me han dicho paz, 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 ¿cierto? Porque es lo que tenemos que tener de parte de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros y nos acompañe siempre, siempre. Entonces, cuando muchas circunstancias se dan y nos quieren robar la paz, vamos generalmente a un versículo que es un clásico, y generalmente mi hermana Aura María lo compartió, y vamos a Jeremías 29:11. Entonces, cuando vamos a Jeremías 29:11, nos habla lo siguiente. Jeremías 29:11 nos dice, y nos lo sabemos hasta de memoria, ¿no? Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y descansamos en esa palabra. ¿Cierto que sí? Yo creo que más de uno hemos descansado en esa palabra, porque además es muy hermosa, ¿cierto? Y el que quiera, por favor, apúntela, porque es una palabra que nos trae mucho alivio también. Y decimos, ay, qué palabra tan linda, y la subrayamos y todo eso, pero resulta que si leemos todo el contexto de ese capítulo de Jeremías, ese versículo está en medio de una situación terrible que estaba pasando el pueblo de Israel.
Una situación terrible. ¿Y sabe cuál era esa situación? Estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Usted se puede imaginar que el Señor les da promesa y luego ellos, por su desobediencia, por su indiferencia para con el Señor, son llevados cautivos a Babilonia. Discúlpeme, pero uno no quiere estar en un lugar y que luego lo cojan preso, se lo lleven de esclavo, ¿cierto? Porque en una situación uno no quiere estar. Pero el Señor dice, en medio de esa situación tan terrible que ellos estaban pasando, el Señor les dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, y son pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. ¿Y por qué estaban pasando? ¿Cuál era el fin que ellos debían de esperar? ¿Cuál era la respuesta que ellos debían esperar? La respuesta está en los 2 versículos siguientes. Y los 2 versículos dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, cuando pasamos por situaciones, cuando estamos bien, al Señor ni lo volteamos a mirar. Pero cuando nos llega la situación, ahí sí, Señor, levantamos la mirada, nuestro rostro, o lo postramos en tierra y: Señor, ayúdame. Y muchas veces, amados, pensamos que las situaciones que nos pasan es porque es algo terrible. No, pero la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún las cosas que nosotros no sean, las cosas que no sean del agrado nuestro. Porque quizás, y muchos de nosotros lo hemos podido experimentar, los que no, gloria a Dios que no han pasado por una situación, pero por cuántas situaciones cada uno de nosotros hemos podido pasar, donde el Señor nos ha llamado la atención y le hemos dicho: Señor, heme aquí, me rindo porque ya no puedo más. Entonces fue una situación que quizás nos costó lágrimas. Personalmente, para llegar a los pies de Cristo, me tocó pasar por lágrimas y un dolor muy grande, ¿cierto? Pero me centró en el Señor y de ahí nadie más me ha movido. Me centró en el Señor a que independientemente de cualquier circunstancia que venga a mí, yo sé en quién he confiado. Yo sé que el Señor es el que ha librado las batallas por mí, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. En el Espíritu del Señor es que se libran las batallas, porque sabemos de que cuando va a llegar una situación, cuando algo llega, todos queremos que las situaciones que lleguen sean las mejores, para estar gozosos, para estar cómodamente, pero no nos gustan las situaciones que no son agradables. Y cuando esas situaciones llegan, qué incomodidad. En lugar también de gozarnos en esa situación. ¿Por qué? Porque nos gozamos es porque sabemos que algo mejor va a venir. Algo mejor viene. Algo mejor viene. Entonces, nos dice el Señor en esta palabra de que Él tiene un fin para nosotros. Él tiene un fin para nosotros. El Señor no se olvidó de su pueblo. El Señor no se olvidó de su pueblo. Planeó darles un nuevo comienzo, una nueva vida. Y planeó quizás para ellos, planeó para ellos que Él fuera el centro de su vida, para que ellos no se volvieran a apartar del Señor. Y podemos quizás sentirnos muy confiados cuando esas situaciones llegan, ¿no? Confiar de que el Señor siempre es el que nos va a dar la salida. Si no, entonces miremos un personaje muy importante que también nos enseña mucho en el Antiguo Testamento, y fue José. José, ¿qué pasó con José? El soñador. Aquel que los hermanos lo cogieron, ¿cierto? Lo quisieron matar, pero al final lo vendieron como esclavo. ¿Qué había hecho él de malo? Nada, soñar. Eso era lo que él había hecho, y ayudarle a su padre. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Vamos por favor a Génesis 37, 26, 28. Génesis 37, 26, 28. Y alguien que lo tenga, por favor,
Quiero pedirle a Juan José si por favor me puede ayudar con la lectura. Génesis 37, 26, 28. Amén, gracias Juan José. Entonces, vemos que ahí hay una situación bastante tensa para José, ¿no? ¿Qué quería él? Quizás pasar el resto de su vida compartiendo con los hermanos, estar al lado de su papá, su mamá, tener una familia, ¿cierto? Pero le llegó una situación bien adversa que no se la esperaba. Una situación donde los hermanos por envidia lo cogieron, lo querían matar, pero lo vendieron. Usted se puede imaginar el dolor que pudo pasar José yendo cautivo, yendo vendido hacia Egipto. Él no había nacido para ser esclavo, pero una situación donde él no se la esperaba, y menos de sus hermanos, menos de su propia familia, que lo vendieran como esclavo, ¿cierto? Pero el Señor cambia todas esas situaciones para traer oportunidades. Y no sabíamos, quién sabe, quizás José no sabía que estaba siendo llevado a Egipto esclavo para luego ser el gobernador de Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por favor a Génesis 45, 4 y 9. Génesis 45, 4, 9. En Génesis 45, 4, 9 nos habla. Entonces dijo, ya aquí se encuentra José, se va a dar a conocer a sus hermanos, ¿no? Entonces le dice José a ellos, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. ¿Porque qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida, o sea que ahí ya José entendió cuál había sido la razón por la cual sus hermanos lo habían tomado y lo habían vendido como esclavo a Egipto. Y no solamente eso, las situaciones que él pasó en la casa de Potifar, luego cuando fue encarcelado, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Asimismo, amados, nosotros no nos podemos apartar de la presencia del Señor, porque cualquier situación nos puede pasar en cualquier momento. Lo que tenemos que estar nosotros es preparados en el Espíritu para afrontar con el Señor las cosas que se puedan venir. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y saber de que en cualquier adversidad nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa fue la razón por la cual José fue vendido, para preservación de vida, para preservación de vida. Y continuamos entonces leyendo Romanos capítulo 8. Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí hay algo importante. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos ha escogido? La palabra está diciendo, porque a los que antes conoció, o sea, el Señor ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque de los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué quiere decir la palabra predestinar? Quiere decir que nos tiene apartados, nos tiene separados, nos tiene escogidos. Ya nos ha seleccionado. Desde antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya nos tenía separados para ser sus hijos.
O sea que los que estamos aquí sentados tenemos el privilegio de haber sido llamados antes de que el mundo fuese formado, y nos apartó y nos escogió para Él. Para Él, ¿para qué? Aquí lo dice muy claro. Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, no entendemos cuál es el propósito por el cual hemos nacido y venido a este mundo, aquí está la razón. Aquí dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso es. Para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor no nos trajo a este mundo con el propósito, como dice mi esposo, ¿no? Él no nos trajo a este mundo no nos trajo para que vendiéramos tiquetes en el underground. Ese es el trabajo de mi esposo. No nos trajo para eso, ni nos trajo para estar con una uva todo el tiempo o con un paño limpiando todo el tiempo. Eso es algo un oficio que nos toca que hacer, y puede ser ese como puede ser cualquier otro, ¿cierto? Es un oficio. Pero el Señor nos trajo a este mundo fue para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero como nacimos en imperfección, ¿cierto? Entonces todas esas situaciones que vienen a nosotros, quizás la escasez, la enfermedad, quizás cualquier situación laboral, familiar, cualquiera de esas situaciones son las que son usadas por parte del Señor para que nosotros seamos perfeccionados y podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la razón, y aquí lo está diciendo, no me lo estoy inventando yo, aquí lo está diciendo la palabra. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y yo creo que el Señor a todos cuando nos ha llamado de una manera muy especial, a unos con dolor, a otros sin dolor, pero nos ha llamado de una manera donde hemos puesto nuestros pies y nuestra mirada centrada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Porque Él tiene que ser el centro y Él es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Él es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Entonces nos dice el versículo 30 también: y a los que predestinó, o sea, a los que fuimos llamados con anticipación, a esos también llamó, y a esos también justificó. O sea, nos está diciendo que Él nos limpió, que Él nos redimió, que Él con su sangre nos lavó de nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, porque está diciendo que nos justificó. Y dice, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que nosotros hemos sido glorificados. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos ve en la persona de Cristo. Él nos ve, me disculpan la expresión, pero el Señor nos ve como un producto ya terminado. Generalmente uno ve en las personas, ay, pero mire, es que a Julanito todavía como que le falta, ¿no? Tiene que cambiar esto, tiene que mejorar en aquello, ¿no? Pero el Señor nos ve como a Cristo. Lo ve porque el Señor glorificó a Cristo. Y el anhelo de Él es que nosotros seamos como Él, seamos como Cristo, que vayamos siendo perfeccionados a la estatura del varón perfecto. El día de ayer tuvimos bautizos y fue un día precioso, fue una tarde hermosa, muy llena de gozo, que todavía tengo gozo en mi corazón por ver a estos sacerdotes allí entregando su vida al Señor. Y muy bien lo hablaba el pastor el día de ayer. Nosotros no nos bautizamos esperando estar ya perfectos. No, si fuera por eso nunca lo haríamos, nunca nos bautizaríamos. Nosotros venimos a las aguas del bautizo es para buscar la perfección, para decirle al Señor, Señor, aquí entrego esta vida que llevo hasta hoy y me levanto, Señor, para empezar una nueva vida en ti. Entonces no podemos decir nosotros que amamos al Señor y no nos bautizamos, porque es por obediencia. Además, la palabra del Señor dice en Marcos 16, capítulo 16, versículo 19, nos dice que a los que creyeren
y hay una conjunción, hay una unión, hay algo que une. Dice, y fueren bautizados serán salvos. El bautizo no salva, pero es parte de la obediencia. Es parte de la obediencia al Señor. Así que si decimos que amamos mucho al Señor y que Él es todo en nuestra vida, entonces las personas que no están bautizadas les invitamos a que se bauticen, porque es por obediencia al Señor. Amén. Entonces así lo ha dicho el Señor en su palabra y debemos de ser obedientes a Él. Entonces continuamos con esta reflexión en Más que Vencedores. Vamos al versículo 31 y 32. Nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, amados, somos más que vencedores porque Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre está a la protección nuestra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor siempre está a nuestro lado. Nosotros no podemos estar sintiendo temores, nosotros no podemos estar a toda hora llenos de dudas ni de incertidumbres, sabiendo que el Señor siempre está con nosotros, está a nuestro lado. Y la palabra del Señor dice que Él no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué es escatimar? Escatimar es cuando me piden algo y yo, pues le doy este poquitico porque lo demás es para mí, ¿cierto? O sea, doy un poquito nomás de todo lo que yo tenga. Eso es escatimar, dar solamente un pedacito. Y resulta que nuestro Dios, Él no dio ni un profeta ni un ángel. Él dio a su propio Hijo, lo entregó todo. Lo entregó todo por amor a nosotros. Entregó a su Hijo, lo más preciado que había en el cielo. Entonces, con esa entrega, Él está demostrando todo el amor que Él tiene para con nosotros. ¿Cómo nosotros no le vamos a corresponder a Él lo que Él ha hecho por nosotros? Lo mínimo que tenemos que hacer es obedecerle y amarle de todo nuestro corazón. Es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer por Él. Entonces, cuando Él entrega a su Hijo, está entregando lo mejor y nos está entregando todas las bendiciones espirituales. Y lo habla muy bien en Efesios. No se lo voy a decir ahorita porque es largo, pero usted lo puede leer en su casa. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Usted encuentra las bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales en las partes celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ahí encontramos todas las bendiciones espirituales. Y también nos dio obviamente las bendiciones materiales, la vida misma, la familia, un techo donde habitar, la comida, el sustento, todo nos lo ha dado el Señor. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Teniendo abrigo y sustento, con eso debemos estar contentos, porque el Señor nos va a dar más. Lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Lo demás será añadido. Pero lo importante es buscar primeramente del Señor. Amén. Muy bien. Continuamos entonces analizando, reflexionando. Versículo 33 y 34. Versículo 33 y 34. Nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, amados, somos más que vencedores porque nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Intercede por nosotros, o sea que está para defendernos, o sea que está para estar en medio de algo o de alguien
para decir, es mío, yo ya pagué por él. Y quien en medio está es Satanás. Porque si nos fijamos lo que dice el versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Les aseguro que si Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue el que pagó por nosotros y nos justificó, pues Él no nos va a acusar. El que nos va a acusar es Satanás. Es el que está todo el tiempo señalándonos, y ya depende de nosotros si nos dejamos señalar o no. Y tendrá muchas cosas de que acusarnos, y quizás hasta se le olvidarán. Uno le puede decir a Satanás, mire, se le olvidó esto, esto y esto y esto, pero yo quiero recordarle y reprenderlo en algo, decirle a usted algo, Satanás, y es que yo tengo un Salvador que entregó su vida por mí y me limpió con su sangre y he sido justificada por él. He sido justificada, o sea que no tienes nada de que acusarme, porque Él está ahí por mí y entregó su vida por mí. Entonces Satanás no tiene por qué venirte a quitar la paz. No tienes por qué dejarte señalar de Satanás. No tienes por qué dejar que Él te diga, acuérdate que hiciste esto, y acuérdate de aquello, y acuérdate de lo otro. No, tendrán, y habrá mucho por qué nos señalen. Pero hubo alguien que pagó por nosotros, y ese alguien nos limpió. Y cuando estamos limpios, tenemos vestiduras nuevas. Tenemos vestiduras nuevas, no son vestiduras manchadas, son vestiduras nuevas donde el Señor nos espera a sentarnos en esa mesa para compartir las bodas del Cordero con nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar y no dejar manchar esas vestiduras, no dejarlas manchar. Y bueno, como no somos perfectos, ¿cierto? No somos perfectos, en algún momento podremos caer. En algún momento podremos equivocarnos, en algún momento podremos cometer algún error, pero para eso hay algo que se llama arrepentimiento. Y cuando hay algo que se llama arrepentimiento, entonces el Señor vuelve y nos limpia, ¿cierto? El Señor limpia nuestras vestiduras para que sigamos caminando con Él, con esas vestiduras blancas, para que seamos aceptos delante de Él, para que no nos dejemos señalar, para que no nos dejemos señalar por el enemigo. Entonces, somos más que vencedores, no porque sean nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor ya pagó por nosotros. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. A veces nos olvida, o se nos vuelve palabra de cajón, que el Señor ya pagó por mí. Pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa que Él nos haya predestinado, que nos haya escogido, que Él tenga un propósito en nosotros, que haya entregado a su Hijo Jesucristo para que nos dé la salvación? ¿Qué significa que Él sea intercesor de nosotros? Eso significa que tenemos un abogado, y no para que nos saque de los problemas en los que nosotros nos metemos, no, sino para que nos limpie de todo pecado, para que nosotros seamos aceptos delante del Señor. Amén. Amén. No se me duerma, iglesia, no se me duerma, si no nos vamos a tener que ir más a la lectura cada uno. Vamos al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí el apóstol Pablo está recordando lo que el salmista escribió en el Salmo 44. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Todos pasamos por tribulación, todos pasamos por angustia, todos vivimos tiempos de persecución, todos vivimos tiempo de hambre o de escasez, o tiempo de desnudez, o peligro de espada. Algunos pasamos por esas situaciones, todos pasamos por esas situaciones en cualquier etapa de nuestra vida.
Pero ahí es donde dice que antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, somos más que vencedores porque Dios nunca dejará de amarnos. Dios nunca dejará de amarnos. El Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Nos ama a nosotros, Él nunca dejará de amarnos. Entonces, tenemos esa seguridad y esa victoria en el amor de nuestro Señor, en el amor de Dios. Y lo maravilloso es que por el amor de nuestro Señor, nada, absolutamente nada, como dice aquí, a ver, yo lo busco, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, absolutamente nada, es un absoluto, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, absolutamente nada. Entonces, porque el Señor lo ha prometido. El Señor ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros y que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Porque los que el Padre entregó a Él, nadie los va a arrebatar. Y nosotros hemos sido escogidos y hemos sido entregados en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie nos va a arrebatar de su mano. Es una promesa que tenemos de parte de nuestro Señor. Vaya conmigo, por favor, a Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27, 28. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Jesús. Juan 10, 28. Juan 10, 27, 28. 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, Jesús. Y nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa. Y nosotros tenemos que ser fieles a la promesa del Señor, creer las promesas del Señor, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces está diciendo que nadie las arrebatará de sus manos. Entonces, por eso, amados, que en este día, independientemente de las situaciones que nosotros estemos viviendo, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, independientemente de las batallas que nosotros estemos viviendo, peleando, nuestro Dios nos recuerda que Él siempre está ahí por nosotros, que su amor por nosotros es incondicional y que es un amor eterno. No es el amor filial, no es el amor de un hombre y una mujer, no es el amor que tenemos entre familiares, es un amor ágape. Es un amor completamente diferente, es un amor de entrega, un amor de compromiso, es un amor que Él da su vida por todos nosotros. La pregunta es, ¿entregaríamos nosotros la vida por el Señor? Ahorita podemos decir amén, pero ¿qué tal si estuviéramos de pronto encarcelados o que nos dijéramos, va a ir a la guillota por profesar a Cristo como Señor y Salvador? Si muchas veces nos da hasta pena, muchas veces nos da pena hasta orar por los alimentos cuando estamos en los trabajos, ahí estamos negando al Señor, ahí lo negamos. O a veces escondemos la Biblia para que no nos la vean, estamos negando al Señor. Cuando el Señor lo ha dado todo por nosotros.
El amor del Señor es un amor incondicional. Y lo repito, no es el mismo amor que podemos sentir por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, no. Es un amor completamente diferente. Es un amor incondicional, es un amor eterno y es un amor donde Él ha entregado y entregará siempre lo mejor de Él para nosotros. Siempre entregará lo mejor de Él para nosotros. Y así lo ha hecho. Y quiero, para cerrar, por favor, que me acompañen a Jeremías 31:3. Quisiera pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen, por favor. Jeremías 31:3. Nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Apúntelo, llévelo, subráyelo, medite en él en estos días, esta semana. Pero así dice el Señor: con amor eterno te he amado, a cada uno de nosotros. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar por esta palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy.